Buenos días y bienvenidos. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista al señor Edwin Laverde, que nos acompaña el día de hoy para comentarnos cómo ha sido su trayectoria como empresario en el entorno colombiano. Buenos días, Edwin, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Federico, Nicolás. Entonces, pues para comenzar, ¿podrías contarnos un poco sobre ti? ¿Qué edad tienes y algún hobby que te gustaría comentarnos? ¿Algo que te guste hacer? Bueno, claro que sí, menos mal que no soy mujer porque esa pregunta no cabe a las mujeres. Yo tengo unos 47 años, soy bogotano y estudié diseño industrial en la Universidad Javeriana. Soy felizmente casado, tengo dos hijos, un niño, una niña, Simón y Luciana. Vale, entonces también cuéntanos un poquito de tu empresa. ¿Cómo se llama y qué hacen? ¿A qué se dedican? Claro que sí, bueno, mi empresa se llama Grupo Diforma, S.A. Nosotros somos una compañía básicamente que estamos enmarcadas dentro del área del marketing, que tiene que ver con la publicidad, con promocionar y hacer publicidad a los productos de nuestros clientes para resaltarlos de alguna manera. Eh, pero estamos enfocados en la publicidad para el punto de venta. Así como existen pues publicidad para medios masivos como radio, televisión, revistas, nuestro enfoque es publicidad en el punto de venta, es decir, en supermercados, tiendas o cualquier tipo de canal de distribución que utilizan nuestros clientes para vender sus productos. La compañía hoy en día tiene tres líneas de negocio. La que te mencioné que tiene que ver con publicidad para el punto de venta se llama Diforma In Store. Hay otra línea de negocios que se llama Digitali, que está enfocada en marketing digital. Y está Diceni, que está enfocada en temas de consultorías a empresas que están generando innovación dentro de sus compañías. Entonces, básicamente la compañía hoy en día se llama Grupo Diforma y estas tres líneas de negocio hacen parte de Grupo Diforma. Qué chévere, mira que la parte de la consultoría no la conocía hasta ahora. Bueno, entonces también queremos saber un poco de tu formación, qué has estudiado y dónde. Bueno, como te decía en la introducción que me salté fue el hobby, entonces aprovecho para mencionar, me gusta mucho el ciclismo, es como mi pasión y me gusta pues como mantener constancia en practicar ese deporte. Y pues volviéndome a tu pregunta, como te dije, soy diseñador industrial de la Universidad Javeriana y me gradué ya hace bastantes años, en el año 98, para ser más exacto. Pues también nos hablaste un poquito de tu familia, pero también quiero saber cómo era tu familia en lo que creciste. O sea, cómo fuera tu familia cuando eras pequeño, cómo eran tus padres, cómo era ese entorno y a qué se dedicaban ellos. Si tuvieron alguna influencia, si consideras. Claro, por supuesto que sí. Yo creo que gran parte de lo que uno es tiene que ver con la influencia, con lo que sus padres le arraigaron en valores, en principios y en todo ese proceso de formación desde que éramos niños. En mi caso, mi mamá siempre fue ama de casa, muy dedicada pues al hogar y fue quien estuvo muy pendiente de digamos, de nuestro crecimiento, de los temas que tenían que ver con el colegio y las diferentes situaciones que se presentan en el hogar. Mi papá fue abogado de profesión y ejerció casi toda su vida como juez de la República. Entonces, de alguna forma, en cuanto a cómo me influencié de ellos, pues creo que hay como un 50-50. En el caso de mi papá, siempre nos motivó a crear empresas, a ser independientes, porque él fue de una u otra forma empleado toda su vida. Siempre fue juez, es decir, fue empleado de la nación o del ejército, porque en la parte final de su profesión él fue juez penal militar y él sentía como ese deber de darnos ese mensaje de que fuéramos independientes, que creáramos nuestras propias empresas, que más bien generáramos empleo. Y es así como creo que esa fue la mayor influencia que yo tuve para motivarme a crear empresa. Mis dos hermanos, Julián y Freddy, asimismo, ellos crearon sus propios negocios y creo que tuvo mucho que ver con esa motivación que nos dio nuestro padre cuando éramos jóvenes. Y mi mamá, pues obviamente le debo otro tipo de valores como el ser aguerrido, el ser emprendedor, el siempre sacar adelante los proyectos cuando uno se propone algo y no dejar las cosas como a medias. Entonces, por supuesto que mis papás influyeron mucho en mi vida en cómo hoy por hoy, pues, creé empresa y me considero pues un empresario al igual que mis hermanos. Qué bueno escuchar eso. Em, También quería saber si antes de que te adentraras en esta aventura que es hacer empresa, ¿tuviste algún otro trabajo o te desempeñaste en algo más antes de empezar la empresa? Bueno, pues no es tan usual como pasó en mi caso, el no haber tenido una experiencia laboral previa.
mi única experiencia laboral que tuve previa fue la práctica universitaria, porque era una de las, digamos, requisitos. En el caso de mi carrera en la Universidad Javeriana, el hacer una práctica profesional, y yo la hice en séptimo semestre en una compañía de exhibición comercial que se dedicaba a desarrollar stands y diferentes tipos de espacios comerciales, principalmente en Bogotá. Y allí hice mi práctica profesional, la cual fue realmente mi única experiencia. Luego de que yo me gradué, realmente a los pocos meses creamos la compañía. Sí, no, no es muy común, pero súper interesante. Pues, Fue, siguiendo hablando así de la empresa, ¿cómo fue eso? ¿Cómo nació la empresa? ¿De dónde salió la idea? Así, recién salió de la universidad. ¿Y cuál crees que fue la diferencia que hizo que tuviera éxito? bueno, en mi caso, digamos que durante todo el proceso de universidad, y creo que es algo muy clave, es que me relacioné con un grupo de compañeros con los cuales teníamos como una visión en común, ¿sí? Y esa visión en común era que cuando termináramos nuestras carreras, emprendiéramos algo, hiciéramos algún proyecto de vida juntos, de forma independiente y creáramos una empresa. Entonces, a raíz de las prácticas profesionales, como te comenté, eh, nosotros o mis compañeros estuvimos en diferentes empresas, pero una vez terminamos esta práctica, quedamos con esa motivación de crear nuestra propia empresa y fue así como empezamos como a dialogar y a mirar hacia el futuro luego de que nos graduáramos qué íbamos a hacer. Entonces empezamos en los siguientes semestres a estar como muy motivados digamos, con esa idea de crear empresa. Entonces cuando nos graduamos, nos unimos, los compañeros con los que veníamos hablando sobre este tema y decidimos crear la empresa. Al principio no había un enfoque muy claro, simplemente había era más motivación y ganas como de emprender y de sacar algo adelante. Y esta carrera mía realmente no tenía un enfoque muy preciso. Nosotros sabíamos tantas cosas que no sabíamos nada, así hablando de algo específico. Entonces, inicialmente cuando se creó la compañía ofrecíamos desde servicios de diseño gráfico, diseño de logos, diseño de empaques digamos muchos temas que habíamos aprendido de una manera un poco superficial en la empresa, en la carrera y en los diferentes semestres, pero no tuvimos un enfoque muy preciso. Sin embargo, con el pasar del tiempo, rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que enfocarnos en algo si queríamos ser pues competitivos, si queríamos ser buenos en algo y si queríamos como sobrevivir en un mercado tan complejo. Y fue en donde empezamos a darnos cuenta, visitando las tiendas, los supermercados, que había como una necesidad para nuestros clientes de sobresalir y destacar sus marcas en los puntos de venta, en las tiendas, en los supermercados, y encontramos allí una oportunidad que nos empezó como a dirigir, a enfocarnos hacia ese tema del POP, de la publicidad para el punto de venta. Entonces, así comenzó todo, creo yo, fue como en donde vimos una oportunidad, nos enfocamos en ella y por ahí empezamos a dirigir todos los esfuerzos de la empresa para que comenzara como a crecer y a dar sus primeros frutos. Vale, qué chévere. Bueno, ¿existe algún empresario con el que te identifiques o que sea un ejemplo a seguir para ti? ¿Se te viene alguno? Bueno, como te dije, bueno, yo no tuve no tuve experiencias laborales más allá de mi práctica, pero obviamente hay muchos empresarios que podría yo mencionar, ¿no? No sé, Steve Jobs, muchos empresarios que a la humanidad han dejado muchos, digamos, han dejado un conocimiento que a través de diferentes generaciones ha trascendido. Pero en mi caso, yo creo que la práctica profesional, los empresarios que en ese momento tuve como jefes, a mí sí me marcaron mucho. Mi práctica la desarrollé en una compañía que o se llamaba, porque hoy en día tiene otro nombre, se llamaba Sanit van den Enden. Y allí mi jefe directo se llamaba Frank, o se llama Frank van den Enden, quien realmente es una persona que me marcó mucho por la manera como dirigía a su compañía. Es una persona con una don de gentes impresionante y siempre trataba muy bien a la gente y la inspiraba a salir adelante, a dar lo mejor de su conocimiento, de lo que había aprendido. Y para mí ese fue como mi motivación. Esta era una compañía de arquitectos y se dedicaban a desarrollar stands y escenografías. Ellos hacían las escenografías de los reinados en Cartagena y él siempre me invitaba a participar de las visitas a los clientes para entender sus necesidades. Un cliente de ellos era Caracol Televisión y recuerdo que él me llevaba siempre y ahí conocía pues gente de la farándula. Era una persona muy abierta, ¿no? No le importaba que yo siendo un practicante de pronto lo hiciera quedar mal por mi falta de conocimiento, sino que todo lo contrario, me llevaba para que yo aprendiera, para que viera el mundo real y para que de ese mundo real pues pudiera yo desarrollar los proyectos que estaban solicitando. Entonces a mí me marcó mucho la manera como él trabajaba por su forma de tan humana de tratar a la gente
y de realmente incentivar a la gente que trabajaba para él para que aprendiera y para que en un futuro le sirviera todo ese conocimiento como sucedió en mi caso. Ahí ya hablando un poco más de ser empresario, queríamos preguntar que cuál crees que es la característica más importante que debe tener alguien que desempeñe este rol. Y además de esto, cómo manejan la innovación y las oportunidades que se presentan en el mercado. Ah, sí, claro que sí, Nicolás. Pues, a ver, ser empresario es algo, digamos, en nuestro caso, nació muy del corazón, no tanto de la razón. Porque yo pienso hoy, ya 25 años después, que es lo que lleva la empresa, que si hubiera pensado mucho con la razón y viendo todos los obstáculos que significa ser empresario y un poco en Colombia, hablando de como país Colombia, de pronto el camino hubiera sido diferente, pero a nosotros lo que nos motivaba era esas ganas de salir como a comernos el mundo y más en esa edad y de poder poner en práctica todo ese conocimiento que habíamos adquirido. Entonces, yo creo que la pasión por algo creo que es fundamental para que un negocio, un proyecto pueda salir adelante, porque si no hay pasión, pues rápidamente cualquier obstáculo lo puede a uno desmotivar y hacer que uno pues desista de seguir adelante. Entonces, yo creo que lo primero es como la pasión, lo segundo es un poquito esa resistencia a poder superar cualquier obstáculo, porque ser empresario hoy en día, y no solo en Colombia, sino en cualquier país, significa es pasar muchos obstáculos que se presentan en el mercado, la competencia, o sea, hay demasiadas factores que pueden desmotivarlo, que pueden hacerlo pensar a uno que ese no es el camino, que mejor empleese, recibir un sueldo, es lo fácil, es como mes a mes yo percibo algo, si a la empresa le va bien y mal, igual yo percibo, pero ser empresario significa adquirir una cantidad de responsabilidades impresionantes y de superar muchos obstáculos que se presentan en el camino. Entonces, esa perseverancia y esa pasión creo que son el motor fundamental para que uno no desista y siga adelante en el proyecto. Edwin, y justo con eso que nos estabas contando, se conecta con la próxima pregunta que teníamos y es, pues que nosotros consideramos que enfrentar desafíos es algo fundamental para un empresario. Queríamos preguntarte cuáles son los desafíos actuales a los que te estás enfrentando. Bueno, sin lugar a dudas, el mercado cambia constantemente. Y creo que para garantizar el éxito en una compañía hay que pensar siempre en estar transformándose, en estar cambiando a la misma velocidad que cambia el mercado, porque lo que te hizo exitoso hoy, el producto o servicio que te hizo exitoso hoy y que lo vendes mucho, no significa que mañana lo va a seguir siendo, que mañana ese mismo producto va a tener un éxito y una garantía de venta en el mercado. Entonces, eso significa que tenemos que estar atentos, siempre alertas a los cambios del mercado, a estar muy enfocados en ver esos pequeños cambios que no se dan de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y si uno no se va adaptando y su producto, su servicio no se va transformando, pues en algún momento realmente va a quedar fuera del mercado. Yo tengo una frase que me gusta mucho y es que si tú no eres distinto, estás extinto. Y ahí va un poquito enfocándome hacia el tema de la innovación que tú mencionabas, Nicolás. Es un tema clave para cualquier empresario en cualquier parte del mundo y es que la innovación es realmente lo que nos mantiene vigentes en un mercado. Si tú pretendes que tu producto va a ser exitoso por décadas, pues realmente estás completamente equivocado, porque así como el mercado se transforma, si tu producto no se transforma, si no evoluciona, sencillamente está predestinado a desaparecer, a no ser exitoso más adelante, a no venderse. Entonces, ese cambio fundamental, ese constante proceso de innovación dentro de las empresas es clave para garantizar la existencia, el éxito en el tiempo, de durar, de permanecer en el tiempo una compañía. Y eso es muy cierto. Y también, por otro lado, te queríamos preguntar que, ¿cuáles crees, o si los factores del entorno colombiano han afectado el desarrollo de tu empresa? Me gustaría decirte que no, Nicolás, pero sí. Nosotros, hoy por hoy, que somos exportadores y que llevamos nuestros productos y servicios a diferentes partes sobre todo del Caribe, Centroamérica y los últimos años a Estados Unidos, y hemos tenido oportunidad de ir a visitar esos mercados, por supuesto, para conocerlos, para ver qué se puede vender allí, qué es competitivo, qué no es competitivo, nos hace entender o más bien poder comparar el entorno colombiano versus otros entornos, versus otros países. Y lo que nos damos cuenta es que aquí hay un poquito de dificultad en el sentido que tener empresa se ha tornado un poco complejo. Hay demasiados requisitos en términos legales, de cumplir requisitos, de papeles, en temas laborales, en temas tributarios, por no decirte más, que mantenerlos en regla significa tener una gran cantidad, un personal que se especialice en el tema, porque en realidad si tú de pronto no manejas de la mejor manera un tema o el otro,
puedes incurrir en que te sancionen, en que te multen. Entonces eso significa que casi que tienes que estar todo el tiempo contratando servicio de profesionales y de expertos o contratar a alguien en un tema para evitar de pronto quedar descubierto en alguna de esos requerimientos que hoy por hoy son demasiados a lo que era cuando nosotros creamos la empresa hace 25 años. Entonces, por un lado, uno pensaría puede ser una ventaja porque cada vez están regulando más cada uno de los temas y de los sectores para que se hagan de la mejor forma, pero bajo mi punto de vista personal, tanta regulación y tanto requisito lo que hace es desincentivar la creación de empresa porque cada vez lo hace más difícil. Cada vez es más difícil que una persona que está queriendo salir con su proyecto, salir a crear empresa, lo haga de una forma fácil. Realmente se ha vuelto un poco complejo y también eso ha desincentivado de alguna forma el inversionista extranjero que quiere venir a crear proyectos, a crear empresas en Colombia por tanta dificultad para hacerlo. Es como mi percepción hoy en día. Ok, sí, y justo con eso te queríamos preguntar, que hablando de estos factores externos, ¿crees que los cambios de gobierno han tenido algún impacto en la empresa? Sí, claro. Cada gobierno viene con sus ideas, ¿no? Con sus prioridades. Eh, nosotros siempre hemos estado muy atentos a participar en los diferentes programas que ofrece el gobierno, sobre todo en el tema de las exportaciones. Nosotros participamos hace muchísimos años con ProColombia, que es la entidad en Colombia que incentiva a que los empresarios, pymes, pequeñas empresas o gente que está comenzando exporte sus productos o servicios a diferentes mercados en el mundo. Y hay gobiernos donde hemos sentido mucho apoyo en ese sentido, donde hay programas, hay recursos, hay ayudas, y eso incentiva, eso lo ayuda a uno a que ejecute esos proyectos de exportar, de no tenerle miedo a ir a conocer el mundo, a sacar sus productos, a ver qué es competitivo, qué no. Pero hay gobiernos, y nosotros que ya llevamos 25 años, en donde eso no es prioridad, entonces sencillamente esos recursos o esos programas no los sacan a la luz, no los promocionan y genera que los empresarios en ese periodo pues no tengan acceso o facilidad a esos programas, a esas ayudas, incentivos, y no solo económicos, sino son ayudas en temas de conocimiento, de capacitaciones, de formación, que ayuda al empresario a que rompa con ese miedo de lo que significa ser exportador. Entonces, siento que definitivamente el gobierno o el equipo que en ese momento, en ese periodo, o las ideas que se estén manejando en ese periodo, sí definitivamente influyen de una manera importante en lo que significa sacar una empresa adelante, en sacar adelante los diferentes proyectos que en ese momento se están queriendo adelantar. También teníamos una pregunta, yo creo que siempre es importante traer a colación el tema de la pandemia, y es cómo viste la experiencia desde la perspectiva de un empresario, lo sucedido en la pandemia. La pandemia fue algo muy interesante a todo nivel. En el nivel empresarial fue un reto, un completo reto, porque claramente las reglas del juego cambiaron y eso sí fue algo del día, de la noche a la mañana. Eso no fue un proceso tan gradual, sino que en cuestión de meses ya las reglas del juego cambiaron, lo que significó que las empresas se adaptaran, se tuvieran que adaptar rápidamente a ese cambio. Y quien no lo hizo, sencillamente desapareció, como las cifras lo demuestran, y creo que pandemia fue una de las épocas en la historia de la humanidad donde más proyectos, más empresas se fueron a pique, se quebraron porque no reaccionaron rápidamente o porque no tuvieron esa flexibilidad para adaptarse al cambio. En nuestro caso, ¿qué pasa? Que la pandemia, en el caso hablando de Colombia, afectó demasiado al empresario porque cerraron, restringieron demasiadas cosas y nosotros tuvimos un beneficio y es que nosotros, para ese momento, nosotros ya éramos prácticamente exportadores en un 90% y los mercados a los que nosotros les vendíamos nuestros productos y servicios no tuvieron un impacto tan fuerte basado en la pandemia porque sus leyes, sus políticas internas no los llevaron a tener un cierre tan estricto. Entonces, eso significó que el comercio en estos lugares no se vino a pique, no disminuyó de una forma tan drástica y significó que nosotros pudimos seguir exportando nuestros productos a esos mercados. Pero definitivamente hubo un impacto, o sea, hubo una reducción en ventas que nosotros que somos o estamos en contactos con muchos empresarios, conocemos que hubo empresas que bajaron más del 50% sus ventas, lo que significó en algunos casos la quiebra. En nuestro caso, ese bajón fue de alrededor de un 30%, que es muy grande, pero no es tan grande si lo comparamos con otros modelos de negocios o con otros tipos de compañías. Entonces, para nosotros fue un aprendizaje grande en el sentido que pudimos ver que exportar en ese momento significó una buena estrategia, el no depender solamente del mercado nacional. Y segundo, también rompió ese esquema de que todos tenían que ir a un lugar físico a trabajar, a marcar tarjeta, como decimos en Colombia, sino que cada persona podía seguir desarrollando sus diferentes actividades desde la casa con un trabajo remoto y solamente el personal que estaba en la parte de la planta de manufactura, que significaba que tenía que ir físicamente al lugar, desempeñara su labor de esa forma, pero el área administrativa, los diseñadores, el área de costos y muchas otras áreas pudieron trabajar sin ningún problema de la casa, significando eso incluso reducción de costos. Y en nuestro caso, como dueños de empresa, con mis socios, significó que nosotros pudimos estar lejos, hablando geográficamente, del lugar de la operación. De hecho, mi pandemia la viví en un pueblito pequeño cerca de Bogotá que se llama Napoima. Allí duré más de un año.
y sin que la operación en algún momento se detuviera, porque descubrimos que no era necesaria nuestra presencia física para que el negocio siguiera funcionando. Y también se dio esto porque nosotros previamente, y eso es algo que hoy agradezco mucho, habíamos desarrollado todo un sistema de información, un ERP que controlaba toda la operación desde un software y nos permitía tener de alguna forma el control remoto sin necesidad de estar físicamente dentro de la compañía. Ya para finalizar, te tenemos dos preguntas. La primera es que si la empresa tiene alguna función social y de ser así, que cómo es. Bueno, sí, esa es una pregunta muy, muy chévere, Nicolás, y nos la hemos hecho a través de estas dos, casi 3 décadas que lleva la compañía, porque hay un punto como empresario en el que uno empieza a sentir la necesidad de que lo que uno está desarrollando, lo que uno está vendiendo, de que el modelo de negocio tenga un impacto más allá de solamente generar unas utilidades o unas cifras, por así decirlo, sino que haya un impacto más allá de eso. ¿Qué sucede en nuestro caso? Que en nuestra actividad como tal, y lo hemos analizado muchas veces, no existe digamos, esa función social como tal, porque nosotros nos dedicamos a hacer que nuestros clientes puedan vender más sus productos, ¿sí? A que nuestros clientes se hagan de alguna forma más ricos. Y en eso no hay como tal un impacto social, digamos, directo o que sea visible fácilmente. Lo que hemos descubierto nosotros es que para nosotros mantenernos vivos, mantener la empresa con una estable y funcionando, significa mantener muchas familias con unos ingresos estables. Entonces nosotros hemos enfocado esa función, ese objeto social en mantener a las familias o digamos, el equipo que trabaja con nosotros en las mejores condiciones posibles, en garantizarles por encima del promedio de los salarios, en mantener unos incentivos que muchas empresas no les dan, muchos beneficios. Y creo que pues en nuestro caso, dado que nuestro objeto social como tal no permite hacer tan visible esa misión social, decidimos que esta misión social sucediera al interior de nuestra empresa. Es decir, que nuestra gente o todo el equipo de trabajo que hace parte de la compañía o del grupo empresarial tenga las condiciones favorables y por encima de la media en el mercado que les permita, pues, asimismo, retribuir a sus familias esos beneficios. Entonces, esa fue como la orientación que le dimos en nuestro caso. Y ya para finalizar, queríamos preguntarte si hay algo que te llame la atención en particular de la historia del desarrollo empresarial en Colombia. Muchas cosas. En Colombia como país, y nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a muchos mercados, somos un país eh, muy desarrollado, por así decirlo, intelectualmente. Tenemos vanguardia en muchos temas y somos admirados en muchos países con nuestro nivel de desarrollo, con la manera como manejamos las cosas. Y seguramente como hemos sido un país tan afectado por muchos factores como la delincuencia, la violencia, la guerrilla y demás, asimismo como colombianos nos hemos hecho muy fuertes y muy creativos para sacar adelante en las circunstancias más difíciles cualquier proyecto. Y eso sin querer que fuera, digamos, el propósito directo, eso lo ven en otros países. Nosotros tenemos ese nivel de desarrollo en muchos proyectos y en muchas áreas que hace que sea muy visible y que seamos muy valorados, que muchas personas, por ejemplo, en Puerto Rico, muchas veces que fuimos, ellos decían, pero en Colombia hay muchas cosas que valoran. El sistema de salud, así ustedes no lo crean, el sistema de salud tan criticado, es un sistema muy bien desarrollado si lo comparamos con otros países de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces, creo yo que Colombia tiene un potencial enorme, gente muy creativa, gente que es muy berraca, para darle como una palabra muy coloquial, y que saca adelante cualquier proyecto porque estamos hechos y salimos de un entorno muy complicado y eso hace que como país seamos muy, muy creativos y muy adaptables a cualquier situación, lo que toca potencializar y toca aprovechar para que podamos ser competitivos en estos mercados que todavía no van en ese nivel. Y muy de acuerdo con eso. Y bueno, queremos agradecerte por tu tiempo y muchas gracias por la entrevista. Ya con estas preguntas finalizamos. Ah, perfecto, no, pues muchas gracias por haberme invitado. Para mí fue un placer pues ayudarles con este proyecto, este trabajo. Y no, con mucho gusto lo que necesiten. En cualquier momento cuenta conmigo. Bueno, Muchas gracias. bueno, bye bye.